Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestras redes. Estaba meditando, mis hermanos, estaba leyendo la historia de Jonás. Um, Todos conocemos este profeta de Dios, que muchos dicen el profeta que desobedeció a Dios, porque nosotros tendemos a estigmatizar a las personas por los errores que cometen. Yo prefiero llamarlo el profeta Jonás. Estudiando la vida de Jonás y la historia de Jonás, hay muchos datos interesantes. Todos conocemos la historia. Dios le habló a Jonás diciendo que vaya a predicarle a esta tierra, Nínive, y que le diga que dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Obviamente el profeta Jonás se incomoda, se molesta y dice que no va a ir a esa ciudad sanguinaria. Recordemos que Nínive había maltratado por mucho tiempo a Israel. Inclusive algunos eruditos dicen que los familiares del profeta habían muerto a manos de gente de esa ciudad. Y Dios encomienda al profeta Jonás a llevar un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. El hecho es que Jonás se esconde, se va en una embarcación, se va a otra ciudad, no hace caso a la palabra de Dios. En el mar se levanta un fuerte olaje, una tormenta, y el capitán de la barca dice que todos deberían orar a su Dios para que Dios los salvase de morir ahogado. Mientras que todos estaban orando en la embarcación, abajo estaba Jonás durmiendo tranquilo, y Jonás sabía que la tormenta que se había levantado no era casualidad. Dios había provocado esta tormenta y Jonás bien lo sabía. Por eso le dijo a los del barco que si lanzan a Jonás y a él lo lanzan al mar, la tormenta se iba a calmar. Y así fue que lo hicieron, lo lanzaron al mar y la tormenta se calmó. En el mar Dios tenía preparado un pez, y tomen nota de esto que es interesante. No dice una ballena, no dice un tiburón, dice un pez, y así lo vamos a llamar. Estando en el pez dura 3 días y 3 noches meditando, arrepintiéndose y orando a Dios, y el pez lo vomita en las playas de Nínive. Estando en Nínive, ya habiendo reflexionado de la palabra de Dios, pues este profeta va a la ciudad de Nínive y da las palabras que Dios le había dado. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Lo interesante es que el rey, sus súbditos, todo el pueblo y hasta los animales escucharon a la voz de este profeta y se arrepintieron todos. Ayunaron, hicieron penitencia, y Dios no envió juicio a esa ciudad. El profeta Jonás se sorprendió y, y nada, Dios salvó esta ciudad por mano del profeta Jonás. Lo interesante del caso, y no sé si usted ha meditado como yo en esto, ¿por qué Nínive, que es una ciudad que tiene su Dios, escuchó e inmediatamente se arrepintió con las palabras de este profeta? ¿No le suena interesante? Hay un dato muy interesante que quizás usted ha pasado por alto, y es que en Nínive hay un dios pagano llamado Dagón, mitad hombre, mitad pez, mitad pez. Entonces, Dios utilizó el pez para tomar a Jonás y vomitarlo en las playas de Nínive. Todo aquel, quizás hay personas que vieron esto, todo aquel que observó esto, observó que de la boca de un pez salió un hombre, y este hombre era un profeta. Para Dios era un enviado de Dios, obviamente, pero para la nación de Nínive, este profeta de Dios era un enviado de su dios Dagón, el dios pez. Por eso cuando este profeta le habló, se arrepintieron de una vez, y Dios utilizó lo que ellos tienen por pagano, su dios pagano, lo utilizó para convencerlo a ellos mismos de que tenían que cambiar de vida por mandato de boca del profeta de Dios. Usted dirá, pero esto tiene contradicción porque Dios no aprueba la idolatría, y estamos de acuerdo, Dios no aprueba la idolatría. Pero Dios, en su multisabiduría y multiforma de actuar, utilizó los ídolos paganos que esta ciudad tenían para hablarle de arrepentimiento. Utilizó un profeta de él, un profeta israelita, un profeta de Dios, y toda la nación escuchó al profeta de Dios porque pensaron que, como salió de la boca de un pez y su Dios tiene forma de pez, pensaron que era un enviado de su propio Dios. Sin embargo, Dios utilizó esto
para salvarlo a ellos. Y no es la primera vez que Dios utiliza este sistema para arrepentir a una nación o para hacerle creer a una persona acerca del Dios verdadero, para aclarar su mente. Podemos también ver que en Hechos capítulo 17, Pablo se encuentra en Grecia. Dice que estando en Grecia ve multitudes de lápidas, de inscripciones de dioses, que los griegos eran famosos por adorar muchos dioses, eran politeístas, pero Pablo observó una que decía al Dios no conocido. Y Pablo utilizó este Dios no conocido por los griegos para introducir al Dios hebreo, el Dios verdadero, y así poder dar el mensaje de salvación. Pasó lo mismo. Pablo utilizó esta ignorancia del Dios no conocido de los griegos para hablarles del Dios verdadero, llamado el Eterno, el Dios de los ejércitos. Jesús hizo lo mismo también con la mujer samaritana. La mujer fue a buscar agua, Jesús estaba ahí, era mediodía, y Jesús le dice, dame de beber. Ella se sorprende por dos cosas. Primero, cómo es que tú, siendo hombre, le hablas a una mujer, lo cual no es común, y aparte eres judío y yo samaritana, sabiendo que los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es que te pide agua, tú le pedirías a él, dame de beber. La mujer introduce un tema de religión, dice, bueno, los samaritanos dicen que es en el monte Gerizim, ustedes los judíos dicen que es el monte en Jerusalén, que hay que adorar al Eterno. Jesús le dice, ni en este monte ni en aquel se adorará al Padre, sino que donde quiera que hayan dos o tres que adoren en espíritu y en verdad, Dios recibirá esa adoración. ¿Qué hace Jesús? Utiliza la necesidad de esta mujer, que es el agua, para introducir una verdad bíblica y eterna, que es la revelación del Dios eterno. Ella le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Tanto Dios lo utilizó en Nínive con el dios Dagón, lo utilizó Pablo con la ignorancia del Dios no conocido en Grecia, y lo utilizó el propio Jesús con la mujer samaritana. A veces Dios va a permitir que hombres de Él, que mujeres de Él se introduzcan en sistemas paganos para que su palabra llegue a más personas. Yo conozco cristianos que critican a personas que están en Hollywood, que están en la música secular, que están en diferentes instituciones, pero Dios tiene que permitir que este tipo de personas, de personajes, entren a ese mundo donde nosotros como predicadores tradicionales no podemos entrar. Yo jamás entraría a un estadio de una música cristiana a predicar el evangelio porque no me lo van a permitir. No puedo ir al Casandra, no puedo ir a los premios Grammys, pero Dios levanta personas dentro de esa comunidad para que el mensaje de salvación llegue a más personas, porque está escrito, la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Dios utilizará todo tipo de métodos para que su palabra llegue a más personas. Que tú no lo entiendas, que tú no lo comprendas, que el nivel de conciencia tuyo sea tan bajo que no alcance a entender los misterios y propósitos de Dios, no quiere decir que Dios no utilice personas del sistema pagano para introducir su palabra. Hay muchos ejemplos bíblicos de esto. Dios introdujo, permitió que pasara con José en Egipto, permitió que pasara con Daniel en Babilonia. Estando ellos allá, no se contaminaron. Sin embargo, aquellos fueron alumbrados por la luz de la palabra de Dios a través de estos hombres. Lo que tú no entiendas, no lo critiques. Más bien ora a Dios para que pueda revelarte el propósito de Dios detrás de cada acción. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom para tu vida.